Saludos, queridos amigos. Bienvenidos a Conexión Histórica. Soy el profesor John López y estoy aquí para narrarles la historia de Venezuela y del mundo. Suscríbete a mi canal y haz clic en la campanita para recibir las notificaciones de todo el contenido creado para ti. Recuerda que, para aprender de historia, es necesario separar el trigo de la maleza. En esta oportunidad les hablaré sobre el 18 de octubre de 1945 en Venezuela. ¿Los acontecimientos de ese día constituyen un golpe de Estado o una revolución? A partir de la muerte de Juan Vicente Gómez, Venezuela fue gobernada por Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, quienes, aunque habían permitido una mayor apertura democrática, seguían siendo representantes de la dictadura militar y sus ideales. El mayor ejemplo del legado del gomecismo en los gobiernos de López y Medina era la falta de elección del presidente de la República a través de una votación universal, directa y secreta. En esos años, el jefe de Estado era quien elegía a su sucesor, debiendo ser ratificado por el Congreso de mayoría oficialista. Rómulo Betancourt y Acción Democrática tomaron como bandera de lucha la necesidad de elegir al presidente, criticando la timidez liberal de Medina Angarita para abrir el sistema político venezolano a una elección de ese tipo. Y mientras los civiles presionaban para una mayor apertura democrática en el país, las tensiones generacionales dentro del ámbito militar no se hicieron esperar. Los militares jóvenes eran profesionales y en algunos casos con formación especializada en el extranjero, pero sin embargo veían bloqueadas sus posibilidades de ascenso porque el ejército era comandado por militares veteranos ligados al viejo régimen. A inicios de 1945, el doctor Edmundo Fernández, cuñado del teniente Horacio López Conde, estableció puentes de comunicación entre Rómulo Betancourt, representante del sector civil, y los militares descontentos encabezados por Marcos Pérez Jiménez. Se produjo así una reunión a la que, además de los mencionados, se agregaría Raúl Leoni, encuentro donde se sellaría una alianza insurreccional inédita entre ambos sectores. No obstante, había importantes corrientes a lo interno de Acción Democrática que no renunciaban al camino electoral. En conversaciones con el gobierno, habían logrado un consenso respecto a un candidato que unificara a la oposición y al oficialismo. El personaje en cuestión fue Diógenes Escalante, quien para el momento fungía como representante diplomático venezolano en Washington. Escalante debía gobernar por 2 años, tiempo en el cual tenía el mandato de modificar la Constitución y convocar a elecciones universales directas y secretas. Pero se produjo un inesperado giro que cambió el curso de las cosas. Escalante se enfermó y retiró su candidatura. Betancourt y Acción Democrática no aceptaron la propuesta de Ángel Biagini, abogado cercano a Medina Angarita, como nuevo candidato unitario por parte del gobierno. Y en medio de esa incertidumbre, la conspiración militar aceleró su marcha. El 17 de octubre, Medina Angarita es informado sobre los preparativos del complot. Ordenó el arresto de 3 cabecillas militares mientras acuarteló a las guarniciones de Caracas y Maracay. Estas medidas desencadenan la rebelión. El 18 de octubre de 1945 estalló la revuelta en la Escuela Militar de la Planicie, en Caracas, y se extiende a los cuarteles de San Carlos, La Planta y Miraflores. El gobierno intenta retomar el control, pero la violencia amenaza con desbordarse en todo el país. Ante esa situación, la noche del 18 de octubre, Medina detiene la ofensiva oficial para evitar más muertes entre sus compañeros de armas. Ello facilitó la expansión de la rebelión y para la mañana del 19 de octubre, las noticias señalaban que la aviación y la plaza de Maracay se encontraban en manos de los alzados. Ante ese escenario, Medina decidió entregar el poder y ese mismo día se constituyó en Miraflores una nueva junta revolucionaria de gobierno presidida por Rómulo Betancourt, quien entregaría el poder 3 años más tarde al adeco Rómulo Gallegos. Existen discusiones sobre el significado del alzamiento civil-militar. Para algunos fue un golpe, para otros el inicio de una revolución democrática. Hay quien atribuye sus causas a la resistencia por parte de ciertos sectores militares a una verdadera apertura democrática en Venezuela, toda vez que reconocidos historiadores como Manuel Caballero hablan de un enfrentamiento entre 2 tendencias democráticas,
una moderada, gradualista y en cierto modo elitesca, representada por el medinismo, y una más radical y populista representada por Betancourt y Acción Democrática. Los más optimistas, como el historiador Germán Carrera Damas, catalogan el periodo del 18 de octubre de 1945 hasta finales de 1946 como el primer año de la democracia venezolana. En cualquier caso, todas las evidencias históricas indican que ese proceso comenzó como un golpe de Estado contra un gobierno legítimamente electo de acuerdo con el sistema político vigente en ese momento. El carácter supuestamente revolucionario o moderno de los cambios suscitados por el golpe de 1945, como por ejemplo la ampliación temporal del modelo democrático y el desplazamiento de la vieja élite militar, es todavía un debate abierto en la historiografía venezolana. El derrocamiento de Medina Angarita generó significativos pasos hacia adelante en la democratización de Venezuela durante los 3 años siguientes, pero también sentó el precedente del golpe de Estado de 1948 contra el primer presidente democráticamente electo, Rómulo Gallegos, por parte de los mismos sectores golpistas de 1945. Gallegos había promovido una ambiciosa política soberana que desató la reacción de capitales extranjeros y fue depuesto por una dictadura militar encabezada por Marcos Pérez Jiménez, antiguo aliado de Betancourt contra Medina Angarita y alineado a Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Así pues, después de 3 años de avances democráticos y soberanos, vino una década de retroceso en materia de participación política y de derechos humanos. Amigos y amigas, les narró el profesor John López. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse al canal y seguir las cuentas en redes sociales de Su Conexión Histórica. Recuerden que, para aprender de historia, siempre es necesario separar el trigo de la maleza.